Vamos a estar desmantelando el frente de la International. Voy a estar removiendo todas las partes de frente, lo que es el condensador, el radiador, para poder llegar al front cover y así poder reparar el liqueo de coolant y de aceite que ya yo encontré en el motor que está liqueando. Creo que es por la bomba de aceite de abajo, por el retenedor, y el coolant por los gaskets que están al frente en el front cover. Sit back and relax y quédense ahí viendo cómo yo desmantelo todas las partes completas de esta grúa del frente para poder llegar a los líquidos y repararlos. No, es que se me trepa la temperatura muy alta. Demasiada temperatura, mira. Tapado el intercooler, tapado el radiador. Check this out. Son detalles que la gente no limpia en mantenimiento, Ryder.
sacamos el damper. Vamos ahora a remover el oil pump, lower oil pump, el water pump, el pulley bracket. Ya el fan bell holding ya se sacó. Se sabe que tiene wood bearing dañado. Hay que reemplazar el wood bearing. Sale más barato tú reemplazar el wood bearing que comprar la base completa. Continuamos sacando el front cover. Yo lo que estoy buscando, que no tenga guayazo, que no esté comido. Ahorita lo chequearé con el filler gauge, que esté en especificaciones. Si no, este es el momento perfecto para reemplazarlo. Ok, mira la bomba de agua por fuera, eso se ve que cogió sal, corrosión, pero lo que me estoy percatando, las aspas se ven bien, pero la cajebola, ella está trancadita, ya se está trancando, no da vuelta freebie. Ahorita yo les voy a enseñar la nueva para que vean la diferencia. Si te fijas, se da vuelta, para. Se siente ya recia, como que getting stuck. Por dentro se ve bien, no se ve tan mal. El oil cooler no se ve tapado.
hasta ahora se ve bien. No está dañado ahí. Y se ve que nunca se ha... Bueno, raspó un poco, que puede haber sido que la bomba de agua se haya dañado en algún momento.
fin salió. So, eso que ustedes acaban de ver ahí que está bajando, que parece mezclado aceite con coolant, por ahí que estaba liqueando la junta. So, ya la junta de coolant, ella ya estaba liqueando por aquí. Por esta área estaba liqueando, mira las marcas por ahí, estaba liqueando. Yo me acuerdo que tú lo prendías y él salía poquito a poquito por esta área aquí. Y no tan solo por ahí estaba liqueando, también estaba liqueando por aquí. Porque aquí corre el coolant y esto que está aquí corre el aceite. Por ende, si la junta se daña, se tuesta, se gasta, también te mezcla el agua con aceite un poco. Ya pueden ver, ya la junta estaba ahí en lo último. Por donde ella estaba liqueando, empezaba por aquí, bajaba el liqueo, seguía liqueando. O sea, empezaba por aquí, seguía, y por aquí es que tú veías el liqueo de ella. Bajaba por aquí. Mira cómo está ya esa junta ya está deteriorada completo. Y así mismo como está deteriorada, el mismo, la corrosión que tenía el coolant por dentro hizo que se dañara, se comiera la junta. Mira cómo ya aquí la tiene deformada. Se la fue deformando y así mismo sucedió con esto aquí. La deformó y lo que estaba era liqueando el coolant, mezclando el coolant con el aceite aquí. Y aquí que estaba creando esta viscosidad aquí, de coolant con aceite. Ahí la estaba creando él. Ya la estaba mezclando. Aquí. Lo mismo siguió por aquí. Y aquí, bien importante, aquí donde va la bomba de agua. Y esa unión ahí, esa juntita ahí. Aquí hay coolant y aquí que hay aceite. Y si esa junta ahí se daña, mezcla los dos. Bueno, ahora limpiarla, junta nueva, limpiar el tornillo, limpiar todo para empezar a montar para atrás. Ya sacamos el front cover. Seguimos trabajando. Bueno, agua limpia. Vamos a echar la bomba de aceite, la de abajo, la de low pressure pump. Mira las condiciones que está. Yo de por sí yo la meto en el ultrasonic para limpiar con la completa, quitarle tu tipo de metal, dejarla así cara. Vamos allá.
Voy a meter esas dos piezas primero y después, permiso, caballero, y después meto el housing de la bomba afuera. Cerramos. 30 minutos y que empiece la acción. Bueno, ya la máquina terminó, el ultrasound ya terminó. So, vamos a ver cómo quedó. Sacó bastante grasa. Vamos a voltearlo y ponerlo de nuevo. Sí, calado. Déjame. Está afuera. Mucho. Ponerlo para atrás de nuevo. Y ponemos otra vez. A ver cómo queda. 2 rounds, a ver cómo queda. Ok, ya sacamos las partes internas de la bomba. Ya quedaron así caladas completamente. Ahora esto, un cepillito. Y queda de show. Ahora vamos a echar el housing de la bomba. Mira cómo está. Vamos a ver la diferencia. Cómo queda después de ponerla 30 minutos varias veces en el Ultrasonic Clinic. Este es el Ultrasonic Clinic que estoy usando. Y este es el producto que yo uso. So, vamos allá. Vamos a poner el basket. Ponerle heater que caliente. Y veremos a ver cómo queda. Ya saqué la bomba y el plate del Ultrasonic. Lo que me gusta es como si tiene un heater integrado. Me calienta y me despega la grasa bien brutal, que cuando le pago la máquina de presión queda nuevecito. Vamos a meter la máquina de presión. Así terminaron después de haberse limpiado con el Ultrasonic, por lo menos esta pieza, la base del motor de frente y el lower pressure pump, el housing, fueron limpiados con, por lo menos este fue con el Ultrasonic. Estos dos fueron con máquina de presión.